Bien, vamos a trabajar en este apoyo virtual pruebas de hipótesis y para eso voy a utilizar el archivo que habíamos trabajado de la base de datos de High School and Beyond eh, que teníamos previamente. Entonces recuerden que este archivo eh, lo habíamos copiado directamente de Excel a SPSS y nos había importado mal algunas variables. Esto lo voy a aprovechar para explicarles cómo transformar variables que están, como en este caso, los valores son categóricos, estas no son las etiquetas de la variable, sino es cómo está descrita la variable. Es decir, está escrita en letras, cómo las volvemos numéricas para facilitar algunos cálculos que podamos necesitar en, en nuestra base de datos. Entonces, todo lo que tenga que ver con cambiar variables lo vamos a trabajar a través de el menú de transformar. Cuando le vamos a dar desplegar a transformar, ustedes se dan cuenta que la primera opción es calcular variable, que la habíamos trabajado en clase, pero hay más opciones. En particular están las opciones de redecodificar en las mismas variables, recodificar en distintas variables y recodificación automática. Yo que les recomiendo que no recodifiquen en las mismas variables porque a veces uno comete errores y pierde información o cambia información que no debería cambiar. Entonces mi recomendación es que siempre creen nuevas variables, es decir, recodificar en distintas variables o que utilicen la opción de recodificación automática. Y también a veces es útil crear variables auxiliares. Entonces vamos a empezar con la recodificación automática. La recodificación automática, ¿qué hace? Para una variable o para grupos de variables, coge los valores categóricos, en este caso hombre, mujer o blanco, afroamericano, hispano, etc. Y lo que va a hacer es asignarles números. Entonces puedo hacer simultáneamente recodificación de más de una variable. Entonces aquí lo voy a hacer para todas las que son variables categóricas o variables cualitativas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar cada una de las variables que son cualitativas, género, y me van a pedir, me dice variable, nuevo nombre, y me pregunta cuál es el nuevo nombre. Entonces le voy a poner sexo y le voy a dar añadir nombre nuevo. Con eso ya me generaría automáticamente la variable sexo si le doy a aceptar, y lo vamos a ver aquí. Entonces me saca el resultado, a mujer le puso 1, a hombre le puso 2 y vamos a verlo dentro de la base. Entonces a hombre le puso 2, a mujer le puso 1. Ya tenemos nuestra variable sexo categorizada automáticamente. Si me voy a vista de variables, la variable sexo toma los mismos valores que estaban categorizados para mujer y hombre. Entonces vamos a hacerlo más explícito. Entonces el valor 1 lo vamos a cambiar y le vamos a poner mujer. Acuérdense que lo que tengamos en etiqueta es lo que nos sale en las tablas. Y al 2 le vamos a poner hombre. Y le doy cambiar. Así como lo hice con esta variable, lo hubiera podido hacer sistemáticamente con el resto. Antes de, bueno, vamos a transformarlas todas. Vamos a hacer la recodificación automática. Perdón. Transformar, recodificación automática. Esta ya la hicimos, entonces esta la podemos devolver. Pero ahora vamos a trabajar con 3 al tiempo. Raza. Entonces le voy a poner raza. Añadir nombre nuevo. No voy a darle a aceptar.
voy a darle las otras variables categóricas. CES, eso es estado socioeconómico. Entonces voy a darle un nombre de variable que me haga recordarlo. Programa. Y me queda tipo de escuela. Entonces cuando le doy aplicar, a aceptar, fíjense que él ya me recodifica todo. Todas las variables las recodifica. Es decir, yo no tenía que haberle dado a aceptar a la primera variable, simplemente lo hice para que vieran que era lo que creaba, pero automáticamente lo hace para todas las variables categóricas que yo quiera volver numéricas. Perdón, me devuelvo acá. Entonces fíjense que acá ya me creó sexo, raza, estatus socioeconómico, programa y tipo de escuela. Y ¿cómo sé cuál es la categoría? Porque adopta las mismas categorías que tiene la variable original. Entonces nos vamos a ir a raza. En raza tengo un error. ¿Cuál es el error? El 1 son los afroamericanos. El 2 son los asiáticos. El 4 son los hispanos. Perdón. El 4 son los hispanos. Y el quinto son los blancos. Pero este 3, que es lo que yo estoy llamando compu, realmente es un error que yo tengo en la base de datos. No corresponde a una categoría real, sino que en algún momento me paré sobre la variable y reemplacé el valor. Entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos? Una posibilidad, y yo tengo aquí en el escritorio mi variable en Excel, entonces voy a abrir mi base en Excel. Fíjense que empieza en el valor 70 o sea, esta es la persona 70, su nombre, estatus socioeconómico 1, y aquí tengo codificada la variable raza como código 4. Puede que el código no sea el mismo que me acaba de generar SPSS, pero la identificación 121 también comparte el 4. Entonces voy a mirar en la base de datos al 121. El 121 era de raza blanca. Eso significa que este también es de raza blanca, así que simplemente lo voy a reescribir. Pero fíjense que uno puede cometer errores o puede dañar una base de datos sin quererlo de esta forma. Entonces vamos a ver qué pasa en la variable raza acá. Fíjense que el primero le asigna el código 3, que era compu, mientras que al 121 estaba en categoría 5. Entonces simplemente lo voy a cambiar acá y ya compu debe desaparecer como una alternativa aquí, y si no lo ha hecho podemos eliminarla y podemos cambiar esto por un 3 y esto por un 4. Estos simplemente son los cambios que tendría que hacer en una variable cuando yo corrijo. ¿Por qué? Porque no está formulado. ¿Qué quiere decir formulado? Que si yo hago un cambio en esta, automáticamente estas se cambian, a pesar de ser creadas antes del cambio. Por eso es que tuve que hacerlo manualmente. Bien, entonces también podría cambiar el resto de etiquetas. Entonces
En estatus socioeconómico, por ejemplo, esta es clase alta, entonces lo voy a cambiar. Esto es clase baja y el 3 es clase media. Esto simplemente para que mis tablas, cuando yo las tabule sobre estos, ya me salgan bonitas. Este es el tipo de programa, entonces también lo voy a cambiar a académico, general y vocacional. Y finalmente tipo de escuela, privado. No le di cambiar. Entonces, esta forma de recodificar automáticamente es muy práctica porque nos evita errores sobre las etiquetas de cada una de las categorías. Entonces, fíjense qué pasaría si yo tabulo la variable género. Recuerden que eso lo puedo hacer con este icono donde está la letra griega mu. Entonces, fíjense que si tabulo género, pues me van a salir los valores como están codificados en la variable. Female para mujer, male para hombre. Si me voy nuevamente a mi variable sexo y la tabulo, pues la tabla debe ser igualita a la anterior, igualita a esta, pero con las etiquetas correctas. ¿Hubiera podido recodificar en la misma variable y cambiar esto por hombre y mujer? Sí, lo hubiera podido hacer. Mi recomendación es que siempre calculen variables nuevas. Bien, entonces, esta era una primera cosa que les quería mostrar. Otra que pueden hacer de cara a tablas cuando las variables son continuas es generar rangos para la variable. Entonces, aquí nos vamos a transformar nuevamente y vamos a irnos a la opción recodificar en distintas variables. La opción que usamos antes es recodificación automática. Ahora vamos a utilizar la opción recodificar en distintas variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una tabla de distribución de frecuencias para una variable continua. Nuestras variables continuas, recuerden que son los puntajes en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y sociales. Entonces voy a crear un rango para ciencias. Aquí me dice una variable numérica y quiero una variable de salida. Entonces voy a ponerle rango ciencias. Y le voy a poner rango de valores entonces nosotros en los primeros apoyos virtuales, y aquí le vamos a cambiar, vimos unas reglas para determinar el número de categorías que podía tomar una variable. Entonces en este caso tenemos 200 datos y una forma para ver cómo podemos arreglar 200 datos es utilizando la regla de la raíz del número de datos. Entonces yo puedo buscar mi calculadora y con la calculadora saco la raíz cuadrada de 200. Esto es más o menos 14 categorías. 14 categorías realmente sigue siendo una tabla muy grande. Entonces vamos a elegir arbitrariamente 5 categorías sin hacer uso de la regla que nos hace espaciados todos los valores. Y nos vamos a ir, una vez le damos cambiar, se nos activa la posibilidad de tener valores antiguos y nuevos. Entonces, cuando eso ocurre, nos salen estas alternativas.
Entonces vamos a trabajar con la alternativa rango. Entonces recuerden que estas variables estaban más o menos en un promedio de 50. Nadie se sacaba 0. Entonces lo que vamos a hacer es un rango más o menos de 15 en 15 a partir de 40, dado que nadie se sacaba menos de 30, si no estoy mal. Entonces vamos a darle un primer rango que sea de 0 hasta 45 y le vamos a asignar el valor 1. Cuando ese valor existe, se activa la casilla añadir y le doy añadir. Entonces de aquí en adelante será de 46 hasta, si lo hago de 15 en 15, entonces sería más o menos 56, 61, y a eso le vamos a asignar un rango de 2. Le vamos a dar de 62 y 15, 77. Y a ese le vamos a asignar la categoría 3. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? A todos los valores de la variable de puntaje de ciencias, que fue la que utilizamos como base, que es lo que está acá, aquí, la variable ciencia. Entonces, a todos los valores que están entre 0 y 45, la nueva variable les va a asociar el valor de 1. A los valores que están entre 46 y 61 les va a asociar el valor de 2, 62 a 77 el valor de 3, y ahora me voy a la opción todos los demás valores. Y a todos los demás, que son 77 o más, le va a asignar el valor de 4. Le vamos a dar continuar. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí ya me la creó. Vamos a verla en la base. Entonces ya mi base tengo que correrla hacia la derecha. Y fíjense que el rango de ciencias lo vamos a verificar. El primer valor que nosotros le habíamos asignado al rango de ciencias era menor de 0 a 45, póngale 1. Esta persona tiene 47, entonces esa persona debe quedar en el segundo rango. Y eso es lo que debemos ver aquí. Déjenme ver si podemos juntar un poquito más estas variables para que sea más fácil la comparación. El siguiente está en sacó un puntaje de 63, debería estar de acuerdo en los rangos que definimos en el rango número 3. Y esta persona que sacó 39, pues está en el primer rango de 0 a 45, que es 1, que fueron los valores que nosotros definimos. Ahora nos vamos a vista de variables y vamos a ver si a los rangos le puso etiqueta. No les puso etiqueta, entonces para que no se nos olviden tenemos que ponerle la etiqueta. Entonces los unos son inferiores a 45. Si quieren puntajes. O inferiores a 45, no hay necesidad de puntajes, ya lo sabemos. Valor 2, puntajes entre 46 y 61. Añadir. El valor de 3, ¿qué etiqueta toma? Valores entre 62
y 77. Le vamos a añadir y 4 sería superior a 78 y le damos añadir nuevamente. Entonces, con esta variable quiero ver cuál es el conteo de personas de acuerdo a ese puntaje. Entonces, voy a analizar, voy a tablas y me voy a tablas personalizadas. Entonces, este es la advertencia de que esto debe estar bien definido para que la tabla me salga bien. En este caso lo tenemos bien definido. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es que en las filas esté el rango de valores y que me saque un recuento. Entonces aquí ya me queda el recuento de la variable ciencias y le doy a aceptar. ¿Cuántos datos debería tener? Debería tener 200 datos, 55 y 33, 88 y 112 son los 200. Entonces sí están los 200 datos. Fíjense que aquí me sale el recuento. ¿Podría haberlo hecho a través de una distribución de frecuencias? Sí, y que me gano los totales y las frecuencias absolutas y relativas. Entonces permítanme, lo hago a partir de ahí. Voy a rango ciencias y calculo la tabla de frecuencias. Entonces fíjense que acá están los mismos valores. Me omite la última categoría porque no hay personas que saquen más de 78 en esta prueba. Y me saca tanto las frecuencias simples como las frecuencias acumuladas. Entonces, dicho lo anterior sobre la construcción de variables, ahora sí podemos pasar a lo importante que son las pruebas de hipótesis. Entonces lo que voy a hacer en este momento es replicar el ejemplo que había trabajado en el apoyo virtual teórico en pruebas de hipótesis 2. Recuerden que lo que hice ahí fue plantear cómo se haría la diferencia, la prueba estadística para la diferencia de los promedios de lectura entre hombres y mujeres. Entonces, lo primero que les mostré en ese apoyo fue una tabla en donde estaba el promedio, la desviación estándar y el número de observaciones de la variable del puntaje de lectura por género. Entonces la vamos a replicar, creo que la tengo aquí construida, pero la vamos a hacer desde cero. Y para hacerla desde cero, recuerden, nos vamos a analizar tablas personalizadas y le damos a aceptar en la advertencia de que las variables tienen que estar bien definidas. Y voy a quitar la información para que vean cómo se hace. Entonces, la prueba la voy a hacer sobre la variable de lectura. Entonces la puedo poner en la fila. Y las diferencias las quiero ver por sexo. Entonces me voy a la variable género y lo pongo en columnas. Cuando eso ocurre, entonces género, hombre, mujer. Y me saca el promedio de lectura. Pero yo adicionalmente al promedio de lectura quiero la desviación estándar y el conteo. Entonces cuando yo me paro sobre lectura, voy a dejarlo acá. Fíjense que aquí me dice categorías y totales, es el que está activo, pero si me paro sobre lectura, me salen estadísticas de resumen. Entonces voy a qué otras estadísticas de resumen quiero. Entonces fíjense que aquí hay un montón de cosas que yo puedo incluirle. Ya habíamos hecho en el apoyo anterior tablas con porcentajes de fila, de columna. Ahora lo que quiero es el conteo, el recuento. Entonces simplemente voy a señalar recuento. Despliego el menú como lo hice acá, me paro sobre recuento y ahí le puedo añadir. Y adicionalmente quiero la desviación estándar que está mucho más abajo. Entonces me voy por aquí y aquí dice desviación y la desviación la quiero acá.
Normalmente esto se presenta como media, desviación estándar y recuento. Entonces puedo reordenarlo, sí, con estas flechas de acá puedo subir desviación e inmediatamente baja recuento. Y le doy aplicar a selección. Creo que tengo que señalarlos todos. Le voy a aplicar a selección y cerrar. Ok, entonces aquí me sale media, desviación estándar y recuento. Adicionalmente a mí me gustaría sacar la media total, la desviación total y ver que me está contando la totalidad de las personas. Lo puedo hacer como me paro sobre género y me voy a categorías y totales. En categorías y totales yo puedo decirle mostrar total. Aquí me dice categorías vacías. Eso es interesante para verificar mis datos. Se han encontrado otros valores cuando se exploraban datos. La voy a dejar. No debería pasar nada. Porque estoy utilizando la totalidad de los datos. Y le doy aplicar. Entonces fíjense que aquí ya me sale el total. Este total, ¿a qué se va a referir? A la media de lectura, a la media de la fila, sin tener en cuenta esta discriminación por género. El recuento serán los 200 datos y la desviación estándar será la desviación estándar de la variable lectura. Le doy a aceptar. Entonces fíjense que aquí me sale la media, la desviación estándar, pero me sale sin decimales. Yo en la tabla que les mostré en el apoyo virtual tenía decimales. ¿Cómo lo puedo editar? Cuando le doy doble clic sobre la tabla, pues ya lo puedo editar y me puedo parar en las casillas donde me interesa tener decimales, que son estas 6. Le doy clic derecho y en clic derecho me voy a propiedades de casilla. En propiedades de casilla me dice valor de formato. Entonces le digo que el valor de formato puedo dejarlo en todo y aumentar el número de decimales y decirle que me ponga 4 decimales. Le voy a dar a aceptar y ya me aparecen los decimales. Voy a devolverme a la tabla. Lo puedo hacer con analizar tablas personalizadas. Eso me guarda la última tabla. La tabla que estaba presentada en el PowerPoint era una que estaba al revés. Género estaba en la fila y lectura estaba en la columna. La puedo invertir. Y aquí me sale la media, la desviación estándar y el recuento para hombres y mujeres. Voy a dejarlo en columnas que se ve más fácil. En filas, perdón, como está aquí. Y le voy a dar a aceptar. Cuando le doy a aceptar, nuevamente me sale la tabla sin las modificaciones que había hecho antes. Entonces aquí simplemente voy a repetir ese paso para hacer comparaciones cuando ya haga la media. Entonces simplemente aquí aumento el número de decimales y ya está. Ok, ahora para hacer la media yo tengo dos opciones. ¿Dónde están esas dos opciones? Están en analizar. Lo puedo hacer a través de comparar medias. En este caso son muestras independientes las de hombres y las de mujeres. Entonces, ¿qué es una muestra independiente? Son grupos completamente disyuntos, es decir, que no tienen elementos en común. Los hombres y las mujeres son unos. Todos los que se condicionan a través de las variables categóricas suelen ser conjuntos independientes. Entonces, eso lo puedo hacer con comparar medias, pruébate de muestras independientes. Aquí ya está programada, pero nuevamente me devuelvo para que la tengan clara. ¿Cuál es mi variable de prueba? La variable a la cual le calculo los promedios que quiero ver si son diferentes o no. Esa es mi variable de lectura. Mi variable de agrupación en este caso es sexo. Me pide que defina grupos. Como estoy utilizando la variable sexo, los grupos son la forma en la que está construida la variable. Sexo tiene valores o toma los valores
2 para hombres y 1 para mujeres. Entonces, esos son los grupos que debo definir acá. Entonces le digo, defino grupos. Grupo 1, mujeres. Grupo 2, hombres. Y le doy continuar. Si a ustedes les sale por default estimar tamaños de efecto, este es un indicador que no hemos visto en clase, entonces lo van a deseleccionar para que no les dé más información que no sabemos cómo interpretar. Le damos a aceptar. Y aquí sale la misma prueba del ejemplo de la clase. Entonces está veo que hay una diferencia y es que aquí ya me salió la prueba F. Me sale el valor de la prueba F, la significancia de la prueba F. Recuerden que, y aquí está bastante claro, esta es la prueba de igualdad de varianzas. Entonces, la igualdad de varianzas es la hipótesis nula. O sea, lo que siempre le sigue al título es la hipótesis nula. Si nos vamos a la significancia, recuerden que la significancia era la probabilidad de que la zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir, la zona crítica a la que nosotros le asignábamos el 5% de probabilidad, empezara en el estadístico de prueba, que en este caso es el valor de la F de 0,454. Entonces, mi significancia es 50,1%. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad, que el área bajo la curva que empieza a partir de este estadístico es el 50%. Para que cayera en mi zona de rechazo, esto debería ser inferior al 5%. Con lo cual, yo estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula de varianzas iguales. Entonces, nuevamente, donde me tengo que fijar o donde me tengo que parar es en el primer renglón. ¿Qué es lo que sigue? La prueba T para igualdad de medias. Entonces está el estadístico, fíjense que es el mismo valor que nos salía en el apoyo virtual, con los mismos grados de libertad, que eran 200 menos 2. La diferencia de medias calculada entre estos dos valores. Fíjense que acá esta tabla es la tabla que tengo yo acá. 109 mujeres con una media de 51,73, 91 de hombres, 52,82 y las mismas desviaciones estándar. Entonces alguien me puede decir, profe, ¿usted para qué hizo esto? Simplemente para asegurarme de que yo estoy leyendo bien la prueba. Pero esta tabla que se llama estadísticas de grupo es una tabla que saca automáticamente la prueba T. Bien, entonces, nuevamente nos vamos a la significancia y al igual que en la prueba de igualdad de varianzas, la prueba de igualdad de medias me dice que la significancia para este valor del estadístico caería en la zona de aceptación de la hipótesis nula, es decir, en la zona, el área, bajo la curva, para este estadístico es mucho más grande que la zona crítica en donde se rechazaría la hipótesis nula de que las medias son iguales a favor de la alterna. Es decir, en este caso no hay evidencia a favor de que los hombres, que son los que tienen una mayor media, lo hagan mejor que las mujeres en lectura. Es decir, estos dos resultados que yo estoy obteniendo aquí son estadísticamente iguales. Podemos hacer otra prueba. Vámonos a matemáticas entre hombres y mujeres. Entonces me voy a analizar, comparar medias, pruebas de muestras independientes.
voy a quitar lectura y voy a irme con matemáticas. Y voy a dejar el mismo grupo. Le voy a dar a aceptar. Entonces fíjense que acá me salen las pruebas de mujeres y hombres de matemáticas. Parece que están más pegaditas. Y nuevamente nos da un p-valor, una significancia altísima, con lo cual tampoco hay diferencias importantes entre hombres y mujeres en los puntajes de matemáticas. Fíjense que la desviación estándar es mucho más pequeña que la desviación en lectura. Miremos la prueba F. La prueba F nuevamente está apoyando la hipótesis nula, es decir, la igualdad de varianzas. Por eso me fijo en la prueba T del primer renglón y no en la prueba T del segundo renglón. Bien, ahora supongamos que nosotros queremos hacer diferencias por grupos socioeconómicos. Entonces, grupo socioeconómico, nosotros teníamos 3. Recuerden que la variable era estatus socioeconómico y teníamos clase alta, clase media y clase baja. Entonces, ¿cómo podría hacer yo una comparación entre clase alta y clase baja? Bueno, vamos a hacerlo por el otro método de muestras independientes para que vean la diferencia. Voy a hacer una tabla personalizada donde esté el promedio, el estatus socioeconómico y el promedio de ciencias. Vamos a poner en la columna. Y le vamos a añadir a las estadísticas de resumen el conteo, el número de observaciones y también la desviación estándar. Ok. Y le voy a dar a aceptar. Nuevamente la tabla tiene unos valores predefinidos. Entonces voy a irme a las propiedades de casilla y voy a trabajar esto con 4 decimales nuevamente. Entonces al recuento pues los decimales van a ser 0 porque estas son observaciones, pero el resto sí van a tener valores. Ahora me voy a ir a analizar comparar medias, pero ahora me voy a prueba T de muestras independientes de resumen. Antes habíamos trabajado con muestras independientes solamente, aquí muestras independientes de resumen. Entonces estas tablas lo que me piden es que yo resuma o que le incluya la información que tengo acá. Entonces voy a empezar por las etiquetas. Voy a hacer una diferencia de los puntajes de ciencias entre clase alta y clase baja. Entonces voy a poner aquí alta y aquí voy a poner baja. Fíjense que el nivel de confianza predeterminado es el 95%. Entonces, alta, número de casos, ¿cuántos tengo? 58 personas. ¿Cuál es la media de esas 58 personas de acuerdo a mi tabla? 55.4483. 4483. Desviación estándar 9,7947. Ese es el grupo alto. El grupo bajo sería el siguiente: 47 observaciones, una media de 47,7021 y una desviación estándar
de 10,4130 y le doy a aceptar. Entonces aquí ya debió calculármela. Y fíjense que me saca un resumen de 3 cosas. Primero, me saca la información que yo incluí de alta y de baja, tanto de media, desviación estándar, y de el número de observaciones. Recuerden que el error estándar es la desviación estándar dividido la raíz de n. Ese es este 1.286 y 1.519. Y aquí me saca la prueba. Entonces, la diferencia de medias aquí resulta importante. Mientras para uno es 55, y permítanme verifico que la diferencia sí es así de grande, sí. Entonces, para uno es 55, para el otro es 47. Aquí hay una diferencia de 7 puntos. 7.746 puntos. Entonces aquí me saca la diferencia del error estándar y me hace la prueba T con los grados de libertad, que es la suma de estos dos valores menos 2, cuando se asumen varianzas iguales. Cuando no se asumen varianzas iguales hay un ajuste en la fórmula. Y fíjense la diferencia en la significación. Este es el p-valor. El p-valor es 0.000. Entonces si yo, déjenme ver si lo puedo editar. Fíjense que es muy chiquito este valor. Menos del 1%. Es decir, que la zona de rechazo a partir de esta T está dentro de la zona crítica o de la zona de rechazo de la hipótesis nula, con lo cual yo puedo afirmar que entre estos dos grupos sí hay una diferencia estadísticamente importante en los puntajes promedio de ciencias entre clase alta y clase baja. Eso es lo que me está diciendo esta información. Y aquí simplemente calcula un intervalo de confianza para esta diferencia basada en este T. La está calculando cuando las varianzas son iguales y la está calculando con varianza desigual. Y tiene dos aproximaciones, una exacta y una asintótica. Asintótica es que se utiliza una técnica que se aproxima pero que no es exacta. Entonces, esta es una forma para trabajar con subgrupos cuando yo tengo variables que tienen más de 2 categorías. Lo hubiera podido hacer de otra manera. Lo hubiera podido hacer si creo si vuelvo a recodificar la variable de estrato socioeconómico. Entonces puedo ir a transformar y puedo decir recodificar en distinta variable y voy a transformar estatus socioeconómico en alta baja. Y aquí le voy a poner CES alta y baja. Le doy cambiar. Me voy a valores antiguos y nuevos. Quito esto, que era de otra variable que habíamos calculado. ¿Y qué le voy a decir? El valor de alta, voy a irme a vista de variables, un segundo. En vista de variables yo tengo el estrato socioeconómico y sé que 1 es alta y 2 es baja. Entonces eso lo voy a tener presente acá. Entonces me voy a aceptar, perdón,
a valores antiguos y nuevos. Nuevamente tengo que quitar esto. Déjenme ver si no me deja. Me toca quitarlo uno por uno. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Que el valor antiguo 1 me lo deje como 1. Suena pendejo. Que el valor 2 me lo deje como 2. Pero el valor 3, que es la clase media, me lo deje. No le voy a decir que me lo defina como nada. Al no definirlo como nada, fíjense lo que va a pasar. Me voy a ir aquí a la variable generada. Entonces, en alta baja va a omitir todos los que tienen estatus socioeconómico 3. Y eso me permite volver a hacer la prueba, pero con esta variable. Entonces, me voy a analizar, comparar medias, pruebas de muestras independientes, y ahora lo voy a hacer con ciencias y en variable de agrupación voy a utilizar CES alta baja. Defino grupos, grupo 1 y grupo 2 son los que necesito justamente. Le doy a aceptar y fíjense que aquí me vuelve a salir el formato de la prueba anterior, pero el resultado debe ser el mismo. ¿Cómo verifico? El resultado debe ser el mismo en la prueba T. Aquí me daba 3.917 con varianzas iguales, 3.917, y fíjense que el p-valor sigue siendo 0.0. A ver si lo podemos abrir aquí. 161, que era el mismo dato que teníamos por el otro lado. Entonces, estas son las dos formas a través de las cuales pueden hacer la prueba de muestras independientes entre dos grupos. Para terminar, ¿cómo sería una prueba T en datos apareados? Entonces vamos a suponer por un momento que las pruebas de lectura y escritura son una misma prueba. Entonces, si lo miro desde voy a empezar con escritura. Voy a pensar que escritura es la prueba de entrada y lectura la prueba de salida. Pues esto significaría que al menos las 4 primeras observaciones mejoraron. Hay unos que empeoraron de ahí para abajo. Entonces, ¿cómo verificaría eso reconociendo que los datos estuvieran anidados? Pues entonces nuevamente me voy a comparar medias, pero utilizo la prueba T de muestras emparejadas. Entonces me dice par 1, ¿cuál va a ser mi primera variable? Voy a utilizar escritura y luego voy a utilizar lectura. No voy a estimar tamaños de efecto porque eso no sé qué es, y le voy a dar aceptar. Entonces aquí me sale nuevamente una prueba de muestras emparejadas. ¿Qué variables estoy utilizando? Escritura y lectura. ¿Cuál es la diferencia promedio entre las dos? Entonces la diferencia promedio entre lectura y escritura es 0.545. Esta es la desviación. Este es el error promedio, que es esta desviación dividido raíz de 200, porque estoy trabajando con las 200 observaciones de lectura y las 200 de escritura. Aquí me calcula nuevamente una T y me saca un p-valor. Grados de libertad 199. ¿Por qué no 198? Porque aquí solo estoy haciendo, calculo la diferencia persona a persona y sobre esa es que calculo esta media. Sobre esa diferencia entre las dos personas. Entonces solo calculo una media. En las pruebas independientes calculaba la media de hombres, la media de mujeres o la media de estatus socioeconómico alto y estatus socioeconómico bajo. Pero acá solo calculo una media, que es la media de la diferencia. Por eso es que tengo 199 datos o grados de libertad. Y fíjense que el p-valor o la significancia lo que me está diciendo es que el área de la zona crítica sería del 38.7% bajo la curva de la distribución T. Cuando yo mis zonas críticas las defino como un área tan solo del 5 o del 1%.
con lo cual aquí estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta hubiera sido en realidad una prueba de entrada y una prueba de salida, pues el curso que yo hice no sirvió para nada porque mis estudiantes no muestran progreso entre antes de tomar el curso y después de tomar el curso, que espero que no sea lo que pase en nuestro curso de diseños. Entonces con esto ya cierro el tema de diferencias de medias.